de la radio. Bien, voy a haceros una pequeña introducción. No quiero haceros una conferencia muy farragosa, aunque el maestro Matías Pras un día me dijo a mí lo siguiente: la mejor improvisación es el guión, tenerlo siempre en cuenta, ¿eh? El guión es lo más importante, porque yo sobre este tocho de textos que tengo escritos, puedo improvisar, pero esto yo no lo puedo decir de memoria, por muy superdotado que sea. Es decir, y más cuando estás ante un micrófono. Aquí podemos tener alguna licencia porque estamos entre amigos y no pasa nada. Pero yo cuando hago un programa de radio, pues tengo que tratar de no equivocarme e intentar hacer las cosas bien. Luego hablaremos de la importancia de la dicción, de la vocalización y de la fonogenia. Esto es muy importante. Y hablaremos también de ese decálogo que un buen día el maestro Bobby de Glané redactó para el programa de Luis del Olmo, Protagonistas, cuando le pidió cómo tenía que ser un locutor creador de programas. Y si hay tiempo, lo comentaré. Por cierto, a propósito de Bobby, os diré una cosa que a mí me impactó mucho. Era un pipiolo, tenía yo pues mis 20 y pocos años, y conocí a Bobby. Fui presentado por mi gran amigo Joaquín Prat. Salíamos una noche, bueno, una madrugada, lógicamente, de hacer Radio Madrid Madrugada. Yo estuve haciendo muchos años con Joaquín. Él hacía de 1 a 4 y yo de 4 a 7, pero participaba bastante de esa primera hora. Y me acuerdo que cuando me presentó a Bobby de Glané, dijo: mira, Bobby, aquí Manolo González y tal. Bueno, una presentación muy cariñosa. Y Bobby me miró, y esto lo he comentado en la última gala de la radio, porque hemos creado en la emisora, en la radio, perdón, en la academia, el premio Bobby de Glané. Bueno, pues a mí Bobby me dijo: joven, evidentemente entonces lo era, ¿no? ¿A usted le gusta la radio? Digo: maestro, ¿cómo no? Dice: pues ámela apasionadamente. Y a mí esa frase se me ha quedado grabada por siempre y para siempre. Ámela apasionadamente. Qué bonito es esto, ¿eh? Es decir, a la radio hay que quererla. En la radio no había horas, ni hay horas. Es una dedicación total. Ya sé que hay empresas que tienen muchos problemas económicos y que hay personas que van a trabajar por la mañana y no saben si van a cobrar. Que la radio que yo conocí, a mí me hicieron un contrato nada más entrar en plantilla. Nada de una hora, un contrato. Digo esto porque cuando llegó mi época de la prejubilación, vi el historial de trabajo y vi que había empezado a cotizar ya en el año 67, con lo cual podía prejubilarme, crear un puesto de trabajo. En este caso fue el de Carlos Santamaría. Bien, esta es una pequeña introducción de lo mucho que podemos hablar. Yo, antes de nada, quiero hablaros un poquito de la Academia. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas es una institución que se creó en 1997 con la finalidad de promover el desarrollo y el prestigio de la radiodifusión y el radiofonismo en España, es decir, tanto la parte tecnológica como lo profesional del medio radiofónico. La radio está considerada por la UNESCO como el medio de comunicación social más accesible a la población, dada su universalidad, gratitud del servicio y la asequibilidad de los receptores. La UNESCO juega un papel importante. Y voy a hablaros ahora, aunque sea brevemente, del Día Mundial de la Radio. Un buen día nuestro presidente Jorge Álvarez, que es un hombre muy inquieto, con el que he hablado, por cierto, hace una media hora, diciéndole que venía aquí, porque fue el que creó la Academia en el año 97, y prácticamente partiendo de cero. Este es un hombre que es realizador de radio, dirige los cursos del Ayuntamiento de Madrid de radio, un enamorado del medio y un historiador también del medio. Por cierto, el diccionario que ha editado la Academia, diccionario de términos radiofónicos y también de la jerga, es obra de él. Y a mí me cupo el honor, por su invitación, de hacer el prólogo de esta publicación, que es muy interesante. Pues bien, un buen día se le ocurre solicitar el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio, días hay muchos, pero que estén proclamados por la UNESCO y ratificados por Naciones Unidas, de esos hay muy pocos. Esta historia comienza de la siguiente manera, porque estoy escuchando en algunas emisoras en las que me han llamado, coincidiendo con el Día Mundial, dice: esto fue una cosa que creó la UNESCO. Digo: mire usted, o mira, según si es un compañero, esto es a iniciativa de la Academia de la Radio a propuesta de España, porque lógicamente es un embajador, en este caso John de la Riva, quien nos defendió el 29 de septiembre de 2011 en París, sede de la UNESCO. Ellos defienden, ¿no?, ante el resto de los embajadores, y luego es cuando se proclama. Y voy a hacerlo rápidamente. Bueno, a todo esto hay un trabajo de casi 4 años. Aquí he traído fotocopias para que veáis todas las adhesiones
que de todo el mundo recibimos solicitando el Día Mundial de la Radio. Te dejo aquí a José Ramón para que lo vaya ojeando. Mirad, eso ha sido un trabajo importantísimo. Puedo hablaros pues desde la radio cubana al Vaticano, desde la BBC, en fin, a Naciones Unidas, también tenemos de los países árabes, etc. Entonces, nosotros veníamos el Día de la Radio, la Academia, y la fecha que era el 30 de octubre. ¿Por qué el 30 de octubre? Pues porque el 30 de octubre de 1938 Orson Welles creó, o mejor dicho, recreó La Guerra de los Mundos, un radioteatro que hace creer a los oyentes, millones de oyentes de Estados Unidos, que hemos sido invadidos por los marcianos. Entonces, apoyándonos en eso, como la gran fuerza de la radio a través de unos receptores y de unos personajes imaginarios. Bien, pues con ese argumento fuimos a París, concretamente María Victoria, secretaria, Jorge y quien nos habla, y entonces el embajador, insisto, John de la Riva, nos dijo que era difícil porque había otros embajadores que no estaban muy de acuerdo, sobre todo en algunos países, concretamente de Rusia, también de Inglaterra, el italiano tampoco, porque decía que eso había sido una cosa que había provocado hasta suicidios, entonces estaban en desacuerdo. Pues aceptábamos eso, pasamos ahí unas horas porque veíamos que eso peligraba, y este hombre fue un defensor importante del Día Mundial, argumentando todo lo que nosotros habíamos expuesto en este informe que hemos redactado cuatro académicos y que presentamos en Madrid, en la UNESCO en octubre de 2010, o sea, un año antes de que se celebrase. Bueno, aquí estamos todos los académicos que en este momento estamos formando parte de la academia, y eso lo redactamos Elma Rodero, que es doctora en comunicación, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, autora de varios libros relacionados con la radio y especialmente con la locución. Estaba también Jorge Álvarez como presidente fundador de la Academia, Carmelo Olaso, que ha sido un experto en información radiofónica con amplia experiencia en dirección de empresas territoriales de radio televisión española, y quien nos habla. Este es el informe que preparamos para la UNESCO y con ese argumento fuimos a París. Bien, hay un debate muy fuerte, el ruso habla de Popov como que debe ser el día en que nació, tenemos al italiano que aboga por Marconi, etc., etc. Los países americanos, porque hablamos mucho de los países de la alfabetización, que ha supuesto el mundo de la radio, lo tenemos ahí todo perfectamente especificado, es cuando ellos, pues defienden ese día. Yo creo que, por no hacer muy largo esta exposición, hay un momento en que la directora de la UNESCO, Irina Bokova, decide que hay que buscar una solución salomónica. Fijaros lo que es aquel tremendo plantel de la sede de la UNESCO en París, ahí debatiéndose, criticando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por fin decide que sea el 13 de febrero. El 13 de febrero de 1946 es una fecha importante también en la radio, porque ese día comienza a emitir sus emisiones la radio de Naciones Unidas en 6 lenguas. Bueno, pues nos parece una idea salomónica perfecta. El presidente se coge un cabreo y digo, mira, hombre, hemos venido a conseguir el Día Mundial, no lo conseguimos, pero no tenemos la fecha. Bueno, pues eso se proclama en París, y al año siguiente, en diciembre de 2012, es cuando Naciones Unidas, con representación de 65 países, ya es cuando ratifica la proclamación del Día Mundial. Y a partir de ese momento comenzamos la celebración de los Días Mundiales, que lo puede hacer cualquier radiofonista, cualquier periodista, cualquier persona que esté vinculada con la radio, puede hacer y celebrar ese día. De hecho, este año, el 13 de nosotros, pues lo que hicimos en 3 frentes. En Barcelona estuvo Luis del Olmo, entregamos unos premios, también nosotros en Pozuelo, que tenemos la sede en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y Jorge, presidente, estuvo en París, en Radio France, también con un acto organizado por la UNESCO. A partir de ese momento, nosotros ya, la radio tiene su día. Y lo que pasa es que últimamente, pues por desconocimiento, no quiero decir que por mala fe, a veces, cuando hemos hecho entrevistas, me dicen, bueno, esta fue una idea de la UNESCO, mire usted. La UNESCO lo proclamó, pero fue iniciativa de la Academia Española, que somos 4 pipiolos con la mejor intención y desde luego los que hemos puesto en marcha esta idea. Me parece muy importante que todos los años tengamos esa celebración. Y dicho esto, y al hilo de lo que estoy comentando, puedo deciros que se dan unos premios muy importantes, muy serios, muy pensados, y bueno, pues a gente de la profesión, que bueno, sería largo de relatar ahora los últimos que hemos dado, pues a Medea de los tenemos a Martín de Conesa, Luis de Romo también tiene el premio, en fin, hay muchísima gente premiada,
pero siempre desde la objetividad y desde el desapasionamiento. Estamos